a Mariana que nos va a acompañar y nos va a testimoniar todo este viaje y crecimiento con el tarot. Muchas gracias, Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias Aníbal por la invitación. Para nosotros es un honor poder escucharte y así como hemos escuchado a otros colegas y a colegas sobre su camino, su recorrido, su viaje por este diverso mundo de crecimiento en el tarot. Si quieres, Qué lindo. iniciamos inmediatamente o... Sí, ok, No hay problema, arrancamos ya, nomás. Sí, iniciamos. sí. Bien, entonces, si quieres presentar, está abierto la posibilidad y si no, voy a aquí habilitarte más para que lo quede bien en la grabación. Ya, adelante, ahí está, y te vemos. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Mariana Martínez, como ven ahí en el nombrecito que aparece en el Zoom. Bueno, soy de Uruguay. En este momento, coorganizadora de los Congresos de Tarot de Uruguay y, bueno, también coorganizadora y directora de la Escuela de Tarot del Amor, que estaría funcionando más bien en su formato virtual, vía Zoom, cursos grabados, etcétera. Y bueno, coorganizado organizado y somos parte de la dirección junto a Rodrigo Díaz, que también lo estuviste entrevistando. Sí, qué No me acuerdo si genial. antes, pero Sí. sí, sí, sí. Bueno. Bueno, justamente hemos estado en un gran recorrido, creo yo. Han pasado muchas cosas a lo largo de los años. Bueno, no sé si arranco quizá hablando un poquito de mis inicios o algo de Yo eso, no creo que es sé. una historia importante contar cómo tú llegaste al tarot y cuáles fueron esos primeros pasos, ¿ya? Porque siempre hay personas que están iniciando y eso es como algo que les orienta también. Así que, por favor, si puedes hablar sobre eso, encantado. Por arrancar por ahí. Bien. Bueno, yo arranco en mi primer contacto, podríamos decir, con el tarot propiamente, más específicamente con el tarot de Rider a mis 18 años, en el 2011. 2011, 2012 en realidad. En un inicio creo que como todas las personas toman contacto con el tarot y no tienen a veces como la suficiente confianza, o hay como muchas inseguridades como para abrirse con esta herramienta en el ámbito laboral. O sea, mi arranque con el tarot fue más como una búsqueda de autoconocimiento, más utilizado para lo que sería ayudar a otros, familia, conocidos, pero en realidad no me animaba a utilizarlo como una herramienta de trabajo. Además de que yo también estaba en un proceso de búsqueda personal, ¿no? De no saber bien qué es lo que quería propiamente con mi vida, podríamos decir, Sí. indagando también en el mundo espiritual, las terapias alternativas, un montón de cosas, y bueno, ahí cayó el tarot también en ese momento. No fue recién hasta el 2016 bueno, que a veces, creo yo que a veces el proceso de tarot va también acompañado de lo que nos va sucediendo en la vida, ¿no? De las experiencias de vida. A mí específicamente fue una separación de pareja, lo que fue que me hizo el clic de decir, ¿y qué estoy esperando? Tengo las herramientas Perfecto. suficientes como para poder lanzarme, Y en como esos si fuera... 5 años, ¿qué hiciste? ¿Tomaste cursos? ¿Fuiste autodidacta? No, ¿Leías? mi inicio siempre es como muy autodidacta, primero que ¿Ya? nada, por lo menos hasta esa época. Muy intuitivo, yo siempre fui como muy intuitiva de agarrar un mazo y decir lo que me llega o lo que canalizo, podríamos decir. Hasta ese momento fue de esa manera. Sí que te voy a decir que no es 100% canalizado el asunto, porque obviamente he leído cosas en ese periodo de tiempo, de internet, revistas, pero después como muy intuitivo, ¿no? Lo que me llegaba a De mí. libros no, de libros no tomaste Libros, libros. ¿no? Ya, ya como, Sí, oh, no, perfecto, seguro ya, que no. ya. Seguro que no. Sí, y bueno, también que obviamente ahí ya uno iba teniendo como experiencias en base a las tiradas, resultados muy buenos, y en base a eso, obviamente, eso también me dio la confianza para decir, bueno, en base a ese suceso, decir, bueno, ¿qué estoy esperando? Me lanzo.
A partir del 2016, me lancé bueno, en las tiradas de cartas, o sea, trabajar en consultas de tarot, ya sea predictivas o también con una mezcla también un poquito terapéutica, aunque no tenía en ese momento las herramientas que tengo hoy en día. Y a impartir como los primeros talleres que fueron sumamente modificados a lo largo del tiempo, en la medida que yo iba viendo que era necesario agregar más tiempo de estudio, fortalecer las prácticas, incorporar más conocimiento. A medida que yo empecé también a estudiar, a leer, también iba evolucionando en ese sentido. Bueno, a partir de 2016 también, digo, llegaron a mi vida varias terapias alternativas, fue como un boom que luego hizo que yo tomara la decisión, un par de años después, unos 3 años después más o menos, de dedicarme plenamente al ámbito terapéutico. Yo en un inicio estaba más, siempre por el lado de dictar clases, más específicamente clases de inglés. Mi idea era seguir por ahí, me di cuenta que no, que ese no era el camino. Y bueno, decidí con miedos a arriesgarme porque sí que creo que los miedos están presentes. El hecho es no dejar que esos miedos paralicen, me parece a mí. Y bueno, y obviamente también el continuo, me parece, estudio y formarse y seguir sumando herramientas porque uno nunca termina de aprender. ¿No? Es así que en el 2020, creo yo que el 2020 también fue como un año de bastante, como muy, muy importante, ¿no? En cambios, además de que ya estábamos ahí en el primer año de pandemia, ¿no? Para todos fue bastante intenso. Bueno, yo ese año, me formé como biodecodificadora. Y dentro de esa formación también como terapeuta en psicogenealogía. No tiene nada que ver con el tarot, pero a partir de ese momento y con los conocimientos que ya tenía, fusioné eso. Y desde ese momento no puedo dejar de ver el tarot sin la psicogenealogía. Entonces esa es como es mi pasión realmente, me encanta esa temática, si bien obviamente trabajo también con el tarot, con los oráculos como predictivo. Eh, pero la parte evolutiva y más enfocado a lo que sería la influencia de los ancestros, ¿no? En nuestros dilemas de vida han estado presentes y cómo creo yo que la maravillosa gama de mazos de tarot que existen permiten fusionar esos conocimientos. ¿No? La parte visual, las ilustraciones, los significados que ya los autores otorgan, pueden ser perfectamente como adaptable a esta disciplina, podríamos decir. Y bueno, y hoy en día dedicada más a esa parte, digamos, sin abandonar lo adivinatorio, ¿no? Que creo que capaz que todos arrancamos por ahí a veces en un inicio. Sí. Bien, Este, ahí nos diste un resumen completo de tu trayectoria. sí, Hay sí. algo que a mí me intriga en relación a esa capacidad que uno va generando sobre su propia práctica. Y yo lo veo en, ¿qué viste tú cuando leías cartas que te permitió ver, mira, estoy mejorando? ¿Qué fue eso? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que ibas mejorando? Bueno, primero que nada, creo que la respuesta de la gente, ¿no? Bueno, el tener la posibilidad de tener una devolución, me parece, de parte de la otra persona, que a veces no siempre se tiene y uno también tiene que aprender cómo adaptarse en esas circunstancias, ¿no? A veces como las clásicas personas que ponen en la cara de póker y, y no sabes qué está sucediendo, y tampoco te dan una devolución después, pero bueno, sí, el hecho de tener devoluciones, bueno, cuando uno analiza, ¿no? Aspectos del pasado, que la persona ya te lo puede ir como corroborando en el momento, ahí ya ir teniendo como esos aciertos, entre comillas. Y después, bueno, gente que por una u otra razón, digo, se iba dando lo que tú le ibas transmitiendo en la tirada de cartas y volvían, ¿no? Recurrían de vuelta por otra consulta. A mí siempre me gustó más a aquellas personas que no iban tanto por lo predictivo de qué es lo que iba a estar sucediendo, sino más por el hecho de, bueno, qué necesitan hacer para poder cambiar una situación, cuál es el origen de su conflicto o problema. Siempre me gustó más eso, ¿no?
Por eso en un inicio yo inicié, por ejemplo, con mazos como el tarot de Osho, a tarot de Yosen, o algún que otro oráculo más espiritual, como el oráculo de los guías espirituales, de los maestros ascendidos, ese tipo de cosas, ¿no? Recién, más al 2020, ahí es que rompí un poco con mazos como específicamente realizados, con un enfoque espiritual y utilizar mazos como más tradicionales o más generales y darle yo la impronta de la psicogenealogía, que ahí sí es donde ya empecé también a incorporar libros de tarot, ¿no? O ciertos autores específicos. Pero hasta ese momento capaz que el asunto era más autodidacta, ¿no? Aparte predictiva, puedo decir que sí que por mi parte fue más autodidacta que otra cosa. Bien. O sea, tu práctica y las lecturas, las consultas que estaba haciendo, y yo también considero que puede ser también por tu enseñanza que estabas dando, ibas ahí haciendo esa integración y que resultaba que las personas te dan devoluciones que te orientaban que vas bien, pues vas bien en tu lectura. Iba por el buen camino, sí, Claro. exactamente, como estas señales, ¿no? Y de decir, bueno, desde el momento en que también uno se lanza, uno ve, ¿no? Esa apertura de las cosas que van sucediendo, de la gente que va llegando, la gente que se acerca para recibir la enseñanza o para recibir un consejo, y eso estaba funcionando, eso estaba fluyendo, entonces también eso era como una señal, podríamos decir, del universo de decir, bueno, voy por buen camino. ¿No? En caso de que no fuera así, la señal también iba a ser clara de que algo había que cambiar o que algo había que hacer. Además de la devolución de los consultantes, ¿no? Ni que hablar. Pero por ahí sí iba ese asunto. En un principio sí, como muy, podríamos decir, poco estructurado, como a algunos le gustaría, ¿no? Y más intuitivo, como estaba diciendo. Siempre fue como más por ese lado. Ir como adaptando los conocimientos que yo también iba adquiriendo a, bueno, los propios simbolismos. Creo yo bueno, que uno siempre tiene que tener como una base de interpretación, ¿no? De esos simbolismos, lecturas por diferentes lados. Quizá en ese inicio no fue claro en base a un autor específico, en base a un libro específico, pero es parte como del conocimiento de la vida, ¿no? Que tenemos y que nos permite también acercarnos a las diferentes cartas, a los diferentes simbolismos. ¿No? La parte visual, ¿no? De las imágenes propiamente, siempre hay algo que está representado ahí que existe en el mundo real y yo ya tengo que tener un conocimiento previo de para qué sirve ese elemento en la vida real, qué significado tiene, cuál es su cualidad, cuáles son sus características y todo eso me permite interpretar después las cartas. Entonces ahí uno va como este, adaptándose, digamos, a los distintos mazos y a lo que uno percibe también, ¿no? Entonces, un poco Totalmente. como un poquito eso, me parece. A mí te comento algo que me viene contigo comentarlo y compartirlo, que en mi camino también de crecimiento fue algo importante que me hicieran lectura, ¿ya? O sea, yo ser la persona ahí que está consultando, y recuerdo en retrospectiva que yo me sentía muy desnudado por la situación y la resistencia que tenía a ese momento especial y con mucho coraje lo hacía, pero no era algo fácil para mí. Y con esa convicción es donde yo me conectaba con el tarot en el sentido de que efectivamente yo estaba en una búsqueda de un crecimiento, en ir un más allá, y se presentaba también esta dificultad de estos obstáculos, pero no detenerse frente a ellos. ¿A ti se te han presentado obstáculos en tu camino? Bueno, en esto que vos comentás, ¿no? De como esas primeras experiencias de tirarte las cartas, bueno, sí, me pasó algo similar. O sea, mi primer encuentro con una tirada de cartas no fue una apertura buena de mi parte, es más, estaba como totalmente negada. ¿Qué quiere esta persona? Un poco más y una cruz así, sí, sí, pero ¿qué tal? Digo, ahí yo veo que también hay como un proceso interno
de parte mío, donde en realidad habían como muchos miedos a este acercamiento del mundo más holístico, espiritual, las terapias alternativas en general, el tarot ahí incluido, donde había como muchos miedos de esto que en realidad era como parte de lo que yo desconocía, ¿no? El miedo pleno a lo desconocido. Y también esto de sí, de claro, de que quedas como totalmente desnudo, capaz ante una persona desconocida que te puede decir muchas cosas que capaz que no estás listo a tener ese nivel de apertura. Eso fue lo que me pasó a mí en un inicio. Después, te seré sincera, no tuve como muchas grandes experiencias en ese sentido. Es más, por lo menos lo que a mí me ha pasado personalmente, he tenido muy buenos resultados en lo que respecta a las autolecturas. De manera de también ahí darme cuenta que algunas cosas catastróficas se fueron dando, que las pude ver en las cartas y que después se fueron dando, ¿no? Y ahí también uno genera confianza. Ah, bueno, si yo puedo ver lo que me va a pasar a mí con el otro, que no tengo conexión emocional ninguna, más todavía. Entonces, bueno, sí que fue parte, pero esos obstáculos sí, ni que hablar. Principalmente capaz en este periodo donde era muy para mí todavía esta herramienta o muy utilizada en los más cercanos, donde yo todavía no me estaba animando a abrirme al resto de la gente. Una vez que yo me abrí, lo que fui otorgando a la gente, en realidad, si bien podían haber miedos y cosas que fui aprendiendo, lo fui superando, digamos, como cierta confianza. De decir, ya estamos acá, hay que bailar y aprender de las situaciones que uno va vivenciando. Pero sí, el proceso previo a hacer es el mostrarse como tarotista, el mostrarse que esta es una herramienta que es parte de tu vida, una herramienta de trabajo. Ese periodo de tiempo es donde se muestran como más estos, principalmente los obstáculos del miedo y sí demostrarse. Personalmente, igual te diré, no soy como muy abierta a dejarme que en general me tiren las cartas. Aprovecho mucho a los estudiantes, normalmente en los cursos o talleres y demás, pero si no, prefiero sinceramente tirarle las cartas a los otros que a mí, ¿Verdad? a no ser que haya una necesidad clara de mi parte para tener que trabajar algo, ¿no? Tiene que haber una necesidad. Porque sí, no, no me gusta mucho, pero sí, creo que es esa parte también del experimentar esto como un consultante es parte también del ver qué es lo que uno quiere escuchar, cómo querés que el otro te transmita ese conocimiento, cómo querés que te traten, básicamente, es cómo querés que te otorguen el servicio. Y bueno, claro, ahí vos ves qué es lo que vos querés dar también hacia el otro cuando estás en el lugar de tarotista, qué es lo que no. Y está bueno experimentarlo, claro, para ver también cómo funciona esta herramienta, ¿no? Es como sumamente fundamental, me parece. Si bien uno tiene, obviamente, sus bloqueos o sus procesos, pero sí. Y comentabas que estás como en este proceso donde estás integrando el tarot y el trabajo con los ancestros. ¿Es un marco, estás siguiendo algunos referentes o lo estás haciendo más de manera autodidacta? Cómo lo estás llevando eso? Bueno, en referencia, digo yo, me basé mucho en Jodorowsky, ¿no? Principalmente por el lado del tarot, propiamente. Después también estudié en la escuela Alemán. Y ahí uno, cuando como va estudiando, digamos, algunos autores, uno se va dando cuenta que hay como puntos en común, digo, ¿no? Que en la teoría en general, si bien algunos pueden usar términos distintos, que la teoría puede variar un poquito, me parece que todo lo que son las terapias transgeneracionales tienen puntos en común, las constelaciones también. Entonces, bueno, ahí uno encuentra como un hilo conductor con temas en común que puede ser volcado perfectamente en los mazos en general. Además de, bueno, que me basé obviamente en el contenido teórico que me enseñaron en su momento en este curso que yo comentaba en el 2020. Y bueno, y después de ahí, bueno, he ido tomando algunos autores, algunos libros propiamente de psicogenealogía y algunos también plenamente de tarot
y psicogenealogía, la parte transgeneracional, Marian Costa, Jodorowsky, ¿no? Toda esa parte y bueno, y volcarlo. Entiendo En que este Ismael Sánchez sentido... también está con ese trabajo. Ismael Ah, Sánchez. sí, Sí. sí, 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 sí. Que él estuvo participando en el primer congreso de tarot que nosotros hicimos en formato virtual. Y sí, sí, muy atrapante, todos los rituales, todos los actos psicomágicos que uno puede hacer y la asociación que uno puede hacer también a los simbolismos de las cartas y cómo las cartas hablan, asociado a, bueno, qué es lo que hay que trabajar, cuáles son las influencias, cuáles son los conflictos que uno tiene detrás. Sí, es maravilloso y bueno, es maravilloso también los cambios que uno puede lograr si uno utiliza de manera correcta estas herramientas, ¿no? Pero sí, va por ahí. Propiamente todo lo que estaba mencionando está como muy asociado al tarot, ¿no? Pero a mí desde que llegó a mi vida, podríamos decir, el oráculo de Lenormand también ha sido como una de las herramientas que más utilizo, con el que más conecto. ¿Cuándo llegó Referente a a tu vida? eso, ¿Cuándo fue paralelo o no? fue como por la época del 2016-2017, Ah, no fue ah, en ya, ok. principios. Yo no arranqué con él, yo arranqué con el tarot y luego, hace poco, en realidad no hace mucho, llegó el Lenormand a mi vida. Que en un inicio, claro, fue con una utilización plenamente predictiva ¿Y puedes y hacer ahí un sí. paréntesis para que la gente que no conoce qué es Lenormand conozca? Bien, Lenormand es un oráculo de 36 cartas nada más. Su origen es alemán, o por lo menos las ilustraciones es un origen alemán que fue basado en justamente un juego que se llamaba el Juego de la Esperanza, en un juego de mesa, que el típico juego donde uno tira dados y mueve fichitas, donde los casilleros de ese juego eran las imágenes que hoy en día conocemos, obviamente con su versión original más antigua y diferente, la que hoy conocemos como las cartas de Lenormand. En sí, Lenormand es una cartomante francesa, muy famosa y conocida y muy buena también de la época napoleónica, donde ella no creó el mazo, por más que como que se le colocó el nombre, creo yo que por un tema más marketinero, de que ella era muy famosa. Se le colocó el nombre y también como una especie de honrarla, pero ella no creó el mazo, nunca usó el mazo. Este, Hay como una asociación ahí. También acá se conoce, por ejemplo, como las cartas gitanas en Uruguay. Se mal conoce como las cartas gitanas porque no sería lo mismo. Es un oráculo muy exacto a nivel predictivo y muy chusma, podríamos decir, cuando uno quiere obtener información. Se suele utilizar más con un enfoque predictivo o adivinatorio, pero ahí es donde yo me metí, sin base de ningún autor, ahí sí plenamente asociando los significados que ya se tenían a nivel predictivo con el contenido de la teoría de psicogenealogía y ver cómo podía asociar yo los significados. Y ahí es donde lo volqué. No sé si ya había algún autor, no me basé en nadie para poder dar como los primeros cursos que empecé a dar. Y bueno, y la verdad que los resultados son muy buenos. Qué Así que genial, es una, claro, una exploración propia personal, o sea, no lo viste en ningún lugar sí, y lo llevaste a cabo. Fantástico. sí, 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 como una especie de, no sé si, no me gusta decir que canalizo, pero creo yo que en cierto punto cuando uno quiere como justificar de dónde salió, es como un poco eso, sí, sí. Te preguntan en el chat, Sí. ¿qué te hizo transitar del tarot predictivo al terapéutico? Que me hizo transitar del predictivo al terapéutico. Bueno, creo yo que mis propios procesos de vida, o sea, yo en mis arranques, ahí comentaba que si bien no tenía esta base de conocimiento que me hizo entender mucho más, muchas cosas de mi propia vida y de los demás, que me hubiera encantado tenerlo en un inicio y saber que era por ahí, en realidad, que mi
gusto personal iba por ahí y que me iba a servir como una herramienta para mi propia vida, yo al inicio ya estaba como muy conectada con temas espirituales, con temas más de las cuestiones emocionales, ¿no? Y mazos como, por ejemplo, el tarot de Osho Zen me sirvieron, que ya están como sus imágenes más ilustradas y van encaminadas por ese lado. Siempre ya tuve como una especie de inclinación más por esos, por el lado más evolutivo o terapéutico. Nunca dejé el predictivo porque para mí es fundamental. Es más, lo terapéutico va de la mano de lo predictivo para mí, ¿no? Son cosas que tienen que estar presentes. Pero me parece de la mano cuando estas herramientas terapéuticas, que obviamente las aplico también individualmente, llegaron a mi vida, ¿no? En 2020 seguro, pero yo ya venía como trabajando la ley de atracción para que el universo me permitiera poder hacer un curso de biodecodificación. Y bueno, y cuando lo logré, dije, "Ta, me voló la cabeza, y me di cuenta que era por ahí y que todo lo que fuera a estudiar de aquí en más, además de que obviamente pueden haber otras cosas, pero tenía que ir por ese lado, ¿no? La mente, la psicología, cómo nuestros conflictos, nuestra mente, nuestras cuestiones emocionales, lo que reprimimos, influye en nuestros conflictos. Y si todos estuviéramos abiertos a eso, todo sería más fácil, yo, solucionarnos nuestras enfermedades, nuestros problemas, etcétera. Pero creo que va por ahí, ¿no? En una necesidad personal de yo tener esa herramienta para poder aplicarla en mi vida. eh, y luego, claro, al llegar, automáticamente ya me hizo el clic, se me prendió la lamparita de que esto podía ser perfectamente fusionado con el tarot. Yo creo que no hay una temática que no pueda ser fusionada con el tarot. Es como sumamente expansivo, esta herramienta proyectiva, ¿no? Y bueno, ahí ya, cuando estaba estudiando ya me veía proyectándolo en un momento en las cartas y desarrollándolo de esa manera. Creo que ahí fue como el gran clic, ¿no? De decir, bueno, va por ahí. Quiero seguirme formando por este lado. ¿Y cómo fue ese paso desde, porque hay ciertas situaciones que tú te encontraste, por ejemplo, tu pareja también está haciendo un trabajo equivalente y hay una posibilidad de fusión ahí, de sinergia. ¿Qué pasó? Porque hoy día, por ejemplo, tú tienes una figura pública en relación, bueno, del Congreso de Tarot de Uruguay, pero hubo una antes de eso, pues. Entonces, ¿cómo se les presentó esa posibilidad? ¿Fue algo que deseaban? ¿Fue algo como se les ocurrió? ¿Cómo, cómo les pareció ese proyecto en su camino? Bueno, claro, capaz que en ese sentido, no estuvimos del todo afines o no del todo conectados al mismo nivel con Rodrigo, por ejemplo. Yo siempre digo que en un inicio del proyecto, la idea más fuerte y las ganas más bien las tenía él. Yo no estaba como muy convencida de meterme por esos rumbos, pero bueno, terminé acompañando. Yo puedo decir que capaz en los primeros dos congresos, que en realidad nuestros congresos fueron principalmente virtuales al principio, y es más, pueden buscar las ponencias de los ponentes que han ido participando, entre ellos, bueno, Aníbal, también en el canal de YouTube, Congreso Tarot Uruguay. Ahí lo pueden encontrar y bueno, en los primeros dos fueron plenamente virtuales y yo no estaba como del todo, como teniendo un sentimiento o identificándome con el proyecto o sentir que ese proyecto era mío totalmente, ¿no? Ahí hubo como un proceso Como un de... obstáculo, podríamos decirlo hoy día, Sí, pues sí, como un sí. obstáculo. Sí, ya a partir del tercer año, que nos animamos a hacerlo también presencial y virtual, ahí ya hubo como un sentido de sentir que esto es mío, que es nuestro, este,
nada, de reconocer a ese hijo simbólico. Hubo ahí como un proceso, sí. Y bueno, ya te diría que ahora no, o sea, ahora es mío. Pero, pero hubo como un proceso, sí. De todas maneras, compartía con Rodrigo el hecho de, no teníamos un congreso en Uruguay. De por sí en Uruguay, a veces todavía nos seguimos topando con creencias de que el tarot está como asociado a algunas religiones, por ejemplo, de que el tarot es maligno, de que de manera predictiva, ¿no? Imagínense de manera terapéutica, ¿no? A veces ni siquiera se sabe que esto puede ser una herramienta utilizada de esta manera. Entonces era como una manera de traer a la gente de más puntos de vista, más formas de trabajo que no sea el clásico predictivo y el clásico si va a volver mi ex, que hay otras perspectivas, que hay otras maneras de abordarlo, darlo a conocer, también abrirnos nosotros, que estábamos como muy centrados plenamente a Uruguay y en ese momento también plenamente centrados en lo que era la presencialidad. Nosotros no estábamos conectados al internet, ¿no? Y bueno, que lo hicimos también en el 2021, fue el primer congreso. Ahí la pandemia creo que ayudó mucho a esto de abrirnos a las redes. Por un lado, bueno, por el hecho de conectar, ¿no? Con gente que quizá de otra manera no es imposible conocer o que nos haga llegar sus conocimientos. Entonces también fue una manera de hacer redes, de conocer gente, de hacernos conocer y de ver también que hay todo un mundo y toda una red creada de tarotistas que tienen un montón de conocimiento súper rico que entregar. ¿No? Entonces, si bien yo tuve ahí como mis procesos personales, era muy consciente de todo lo que podía llegar a brindar, y que bueno, y que era como ese primer paso para en algún momento poder hacerlo presencial, que bueno, ya desde el año pasado y ha sido posible. Y había que empezar de alguna manera, ¿no? Entonces ese fue como el primer escalón para, bueno, para ir avanzando. Pero bueno, los congresos de tarot siempre son como una manera muy linda de dar, entregar como toda una gama de conocimientos y que a veces tenemos como una mezcla ahí entre lo predictivo y lo terapéutico, entonces uno puede elegir qué es lo que conecta más, por dónde va, digamos, tu camino en el tarot. Y bueno, y ahí uno también conoce gente, la posibilidad de luego seguir haciendo cursos y talleres con algún tarotista, de tirarte las cartas, de saber que hay cosas que son posibles y que uno desconocía. Entonces es como, sí, como un mundo fascinante. O sea, cuando son los congresos de tarot, uno respira tarot, que si te encanta, digo, está genial. Siempre aprendes algo distinto que luego lo podés incorporar, siempre estás aprendiendo. También eso está genial. Súper. A ver, comentarios que te indican. ¿Utiliza algo de numerología en tus lecturas? Pregunta Claudia. Sí, ahí vi. No. Particularmente no, no, no. El número de hijo, el número de abuelo, el número de... No, 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 no. Numerología como tal, en sí, además sé que hay como dentro de la propia disciplina como distintas ramas, me parece, así como en la astrología. No, no, es algo que toco, pero una numerología como muy básica, de qué significan los números del 0 al 9. Los números maestros, pero después nada más. No, no, no. Ahí capaz que si tomo algo de numerología, me quedó resonando lo que significa el 5, lo que significa el 9. Y después me baso plenamente en la simbología de los dibujos, ¿no? Las ilustraciones de las cartas. Pero sé que es algo que se puede fusionar, así como la astrología, si uno tiene como estas herramientas, ¿no? Y quiere conectar. O sea, y las disciplinas en las que uno se ha ido formando, siempre hay que buscarle la manera de intentarlo fusionar porque se puede. Si alguien se ha formado en Reiki, si alguien se ha formado, no sé, en alguna otra terapia energética, uno puede buscar asociar los significados de los contenidos teóricos de esa disciplina a las cartas y poder dar desde ese lugar hasta más sencillo, diría yo, una devolución, una interpretación de lo que está sucediendo, por ejemplo, con una persona. Este,
se hace, se aplica. Yo personalmente no. La astrología y la numerología están en una lista de pendientes. Bien. Ay, muchas gracias a vos, Claudia. Y en tu camino, me imagino que tú ves hacia tu horizonte algún proyecto o meta, objetivo o un camino muy abierto, lleno de posibilidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes algún plan en relación a tu crecimiento? Sí, 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 hay planes, hay planes. Ya, por ejemplo, estoy deseando, ¿no? Terminar este año y culminar algunas cosas bueno, que quiero, que estoy como muy enfocada en eso, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy por recibirme de la carrera de psicología y eso quita mucho tiempo de preparación. Entonces, bueno, no, hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer este año ya, como prepararme en algunos mazos, preparar cursos, talleres, cosas en las que me he ido formando que me gustaría poder entregarlas también a la gente y no he podido por falta de tiempo en realidad. Entonces, ya de por sí me proyecto al 2025 incorporar, yo empezar a estudiar, pasar por ese periodo de estudio de incorporación del conocimiento, y preparar varios cursos, también en torno al tarot, incorporar algunos otros mazos y salir de la gama en la que estoy ahora, que en realidad es tarot de Rider, tarot Marsella y oráculo Lenormand. Digamos que es eso. Ya este año igual digo, si bien yo manejaba, por ejemplo, el tarot de Marsella, este año me animé a sacar un curso. Así que han habido, ¿no? Como algunas innovaciones, algunos cambios. Pero sí, ir por ese lado. También me encantaría seguir experimentando y formándome en las constelaciones familiares para poder incorporar las cartas como una herramienta para constelar. Si bien ya lo hago, me gustaría profundizar más, ¿no? Seguir estudiando bueno, para tener todas las herramientas que sean posibles en ese ámbito. Así que bueno, sí, va por ahí. Y bueno, y después sí, abierta a todo lo que pueda llegar y por donde uno pueda ir, ¿no? Las señales que vaya marcando el universo para ir viendo. Claudia está muy Este, interesada, parece, con algunas propuestas que dijiste. Dice, ¿cuál es tu página para seguirte en Instagram? ¿Es Mariana, curso o la escuela? ¿Por dónde te sí, hay ubicas? varios. Mi Aracne, Instagram de trabajo personal, el mío, en el que yo trabajo individualmente, es @aracne guión bajo cursos talleres. Y si no nos pueden encontrar a mí y a Rodrigo en escuela guión bajo tarot guión bajo Lamort. Y si quieren analizar un poquito del Congreso de Tarot de Uruguay, el Congreso Tarot Uruguay, todo junto. Ese está más fácil. Este, escuela-la Mort. Sí, ya. escuela guión Vamos. bajo tarot guión bajo Ah, Lamort. hola, está mal eso. Voy a corregirlo Creo inmediatamente. que sí. Será Tarot, que igual lo vamos a corroborar. tarot-la Mort. Ahí va, escuela, guión bajo, Tarot, tarot, guión bajo el amor. ya, ahí está. Ahí va. Pregunta de Alex. Dice, no sé si es muy abierta o abstracta la pregunta, pero ¿de dónde crees que viene el mensaje oracular? Ya, El una pregunta, mensaje. una Ahí pregunta. necesitaría, Alex, que seas un poco más claro en la pregunta. ¿De dónde viene? ¿De dónde, qué crees que viene el mensaje? ¿Dónde crees que viene? ¿Te refieres como a la Eh, canalización o el Claro, ahí va. inconsciente Yo o lo por entiendo por ahí? ese lado, pero ahí creo yo que no solo abriría la pregunta a los oráculos, sino a todas las cartas existentes, a todos los mazos donde uno puede obtener información de alguna manera. Yo creo fielmente en que esto es algo energético, y que uno intenciona la pregunta, intenciona lo que desea saber y el universo se alinea para que las cartas salgan como deban de salir para entregar tu mensaje, ¿no? O sea, que uno canaliza de alguna manera información del universo. eh,
no habría un límite para la canalización de esa información, sería de manera ilimitada. Creo que ahí depende de la formación de cada tarotista o de cada cartomante para poder interpretar el mensaje, ¿no? Es como que me ha sucedido en algunas clases. De que, por ejemplo, alguien pregunta por constelaciones familiares y si hay alguien, si el tarotista no conoce nada de qué se trata la disciplina, quizá las cartas no las va a poder interpretar de la mejor manera posible porque carece de esa información. Lo mismo si alguien te pregunta por salud, por ejemplo, y tú no tenés ni idea de cómo interpretar los simbolismos, por más que el universo hace todo lo posible por entregarte el mensaje, si vos no lo podés interpretar, ahí estamos teniendo un problema de comunicación. Pero en sí el mensaje, creo yo que siempre es una canalización del universo, del inconsciente también, que uno tiene todo el contenido de información en su mente profunda y las cartas serían una herramienta para canalizar o traer a la superficie, digamos, esa información también de manera más fácil. Así, si va por ahí la pregunta, creo yo que esa sería mi manera de pensar, ¿no? También me imagino que deben de haber tarotistas que son como más racionales y lógicos y no ven tanto el aspecto energético detrás. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Que hay un tema energético detrás, ya sea en la manera en que se dan las lecturas, en la manera en cómo uno obtiene información de alguien que desconoce totalmente, en cómo las cosas que salen en las cartas son así. Y tú no tenés manera de saber esa información, ¿no? De manera consciente, por lo menos. Y también digo, el movimiento energético que se da también al momento de hacer las tiradas de cartas, ¿no? Dependiendo de las temáticas que uno toque y todo lo demás, digo, quienes percibimos la energía, uno nota que tiene que estar limpiando cada tanto porque el movimiento, de lo que sucede, de los procesos que vamos viviendo, digo, pueden dejar ciertas energías negativas que serían necesario manejarlas, ¿no? Entonces, es algo energético, es imposible, digo, pensar diferente, pero también verlo de una manera muy estructurada y lógica te permitiría de todas maneras hacer una interpretación, creo yo. Pero sí, va por ahí. Por ahí estaban preguntando el tema de mi Instagram personal, que ya lo habían escrito más arriba. Sí. Pregunta Patricia, ¿en tus lecturas combinas oráculos y tarot? ¿Cómo una sesión contigo? A ver. ¿Cómo es una sesión conmigo? Este, sí, en un inicio yo hacía tremendo mejunje de todas las cartas que se me pudieran cruzar. Metía tarot, metía oráculo, sacaba una de estas, sacaba una de la otra, y yo creo que se puede hacer perfectamente. Digo, yo sin preguntarle a nadie lo hice, porque nada, se me dio la gana y sí funciona. Así que se puede, y yo sé que, digo, uno buscando, ¿no? Entre todas las maneras de trabajar de los distintos colegas, sé que se hace. Personalmente, actualmente solo uso un mazo y con ese te digo todas las respuestas. Ahí yo debería de soltarme un poquito más porque utilizo más el Lenormand que otra cosa, pero también los mazos de tarot. A veces suelo utilizar alguna cartita como para dar un mensaje final de algo, un consejito final. No soy muy fan de las cartas que vienen con los mensajitos escritos. Estoy como un poco peleada con los oráculos que vienen con frasecitas que hay que leer. Soy más del no, tenés que poder interpretarlo con las imágenes que están y cuanto menos información te dé la carta escrita, mejor. Eh, y bueno, ¿cómo es una sesión? Normalmente mis sesiones están son medias largas, o sea, dependiendo de la modalidad que cada uno tenga para trabajar, pero mis sesiones de tarot están entre una hora y media. Y he llegado a estar hasta 3 horas con una persona que no me dejaba ir, que venía con muchos problemas, ¿no? Pero si no, normalmente es una hora y media. Menos que eso, capaz que 45 minutos, como poco en realidad, ¿no? Pero siempre arrancamos con una tirada general. Para mí es como súper importante tener alguna estructura, una tirada que te permita, sin que la persona te dé como mucha información, decir las cosas más importantes de su vida, los aspectos más importantes, ya sea de manera predictiva o terapéutica.
Obviamente que capaz preguntar algunos datos básicos, ¿no? Por ejemplo, si es predictivo, si trabaja, si tiene hijos, si tiene pareja, como para enfocar las cartas, ¿no? Que tampoco es que adivinamos la vida de la persona al 100%. Entonces tenemos que preguntar algunas cosas, pero digo, más allá de eso no se pregunta más nada. Ah, es lo que las cartas me dicen y luego las preguntas específicas que la persona quiera hacer. Y bueno, y ahí vamos llevándola. Soy como media, digamos, de los tipos de tiradas que utilizo siempre se centran en, por ejemplo, las tiradas de 9 el 3x3 y muero en el 3x3 en todas las preguntas que hagas, porque para mí te brinda un montón de información, es súper abierta, podés hacer todas las combinaciones que quieras, te dice todos los detalles, en vez de estar buscando tiradas específicas, cerradas, que hablen de ciertas cosas. Además que no, ya sabemos cómo se colocan las cartas, no tengo que andar aprendiéndome ninguna estructura ni posición de cartas raras, entonces esa es como mi tirada favorita para las preguntas específicas. Y no le dejo elegir al consultante ni con qué cartas quiere tirarse las cartas, ni con qué tipo de tirada, la que manda ahí soy yo. Y creo yo que el tarotista tendría que mandar siempre, por más que el consultante sea tarotista, ¿no? Porque siempre vamos a estar interpretando cosas distintas y se arma lío ahí, entonces no. Quien manda ahí es el tarotista, me parece a mí. Sí. Así Mm. es. Bien, Así bien. es una consulta conmigo, sí. Sí, sí. A ver, más consultas que tengan. Están acá, a ver, sí, mira, aquí están. Francis, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Bien, súper. Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Ah, no te escucho. No. Estás silenciada. Sí. Ahora sí, un poco ocupadita, pero aquí estoy escuchando. Ya, bien. Luego los pierdo. Qué interesante cómo trabaja esta chica. Me gusta. Se parece a mi estilo. Bien, Bien, Se parece bien, a mi bien. estilo. Me gusta, me Gracias, gusta. No, gracias a bien. gracias. ti. Ok, parece que no hay más preguntas. Entiendo. A ver, parece que no. No, no. Bien, Mariana, te quiero agradecer a nombre de este espacio, a nombre personal y eh, contarte que me entusiasma mucho lo que comentaste, cómo estás con tus exploraciones y es fascinante porque es una perspectiva nueva de cada persona en el tarot tiene su camino propio, personal y eso es súper interesante volver a escucharlo y yo creo que eso también entusiasma a las personas que están partiendo y que dicen no sé cómo, mira, avanza, sigue avanzando porque el camino ahí se te va a ir presentando, así Exacto. que te Uno va haciendo agradezco. camino al andar. Sí, sí. Sí, además es como un camino a veces un poco apabullante en el sentido de que hay tantas opciones, ¿no? Y que a veces uno se pierde un poquito de qué hago, a quién le hago caso, qué es lo, que está bien, que no está bien, que en realidad yo creo que todo está bien. Ahí como que depende bien el tema de la personalidad de cada uno, los gustos personales, las afinidades y ir armando su propia cajita de herramientas con todo lo que uno ya tiene y con lo que va a ir llegando. Y trabajar mucho me parece a mí la confianza, me parece fundamental en uno mismo, porque a veces uno por miedos, uno tiene todo el conocimiento, tiene todo ya ahí, pero por esos miedos uno no avanza o no hace las cosas, o pensamos que nos va a ir mal, ¿no? Nos auto boicoteamos. Entonces creo que eso sería como fundamental. Bueno, y nada, y agradecerles también a ustedes por estar acá, por escucharme, por conocerlos también. Gracias Aníbal también, me parece que el espacio está genial, está Sí, está alucinante, genial. la Y están, verdad. todo esto queda grabado y queda público, así que ahí te lo voy a compartir para que tú también lo puedas compartir con Sí, sí, ahí vi tu en la página que están estudiante. todas las entrevistas de todos los que han pasado por el espacio, que está genial, Sí, está muy sí, lindo ese compartir. Así que bueno, ya estaré compartiendo también esta grabación. fantástico.
Ya pues, queridos, queridas, nos despedimos, que estén muy bien. Ahí Bye. nos veremos en Que pasen lindo. el próximo encuentro, Muchas próximo gracias. miércoles. Ya pues, que estén muy bien. Chao, chao. Chaucito, beso grande.